Hey gente, ¿cómo están? Esto es Vocales Video Podcast, sesión número 20. Y como mi amor y cariño por los números enteros, siempre trato de que esta ocasión sea especial. Hoy la ocasión es especial. Hoy por fin llegamos a tierras de cundiboyacenses, tierras bogotanas, tierras del metal adorado. Y pues no quería otra persona más, teniendo muchas bandas, no quería otra persona más. Me obstiné por tener aquí a la señorita Karina Ortega de Sacred God, máquina del metal. Si no la han escuchado, vayan y escuchen y vayan y sorprendas a esta mujer como canta. Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Por fin logramos coincidir en los tiempos, así que Por muchas favor. gracias. Pero es que esta mujer es más ocupada que quién sabe quién, o sea, así que muchas gracias por fin estar acá. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la cosa? Bien, 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 ahí con bastante camello justamente, pero Ujú. bien, bien, tratando de sortear todo y manejar los tiempos para darle prioridad a todo lo que es prioridad. Y si te queda tiempo para ensayar, ¿acaso? No, sí, me toca si no me matan los de la banda. Eso sí, me Pero parece sí, muy sí, bien. sí, es algo que toca hacerlo, toca sacar el tiempo para estas cositas porque es necesario, obviamente. Eso es necesario, todo ese equilibrio, ¿no? Yo creo que la Ujú. palabra clave es tener equilibrio. Bueno, Karina, estamos aquí en Vocales Video Podcast y el tema es hablar de tu obra, de, de su cabecita, su boca, sus manos, cómo hacen esto que está haciendo y que lleva haciendo ya hace mucho tiempo. Para mi sorpresa, uno de los altavoces, cuando estaba investigando a Sacred God, uno de los altavoces internacionales de acá de Medellín, estuvieron como banda invitada. Eso fue por allá en el 2000, ¿qué, Karina? 13, 2013. 2013. Pues Ajá. yo en ese entonces incluso estaba retirado de las tablas, yo no estaba, estaba en otros asuntos de la vida. Entonces, obviamente, me perdí tu show y, bueno, vaya, mírelo, aunque ya esta mujer que vemos acá es totalmente diferente a esa Karina del pasado. Ya nos contarás qué ha pasado ahí. Pero la pregunta concreta, como siempre comenzamos, es ¿cómo hiciste para llegar a donde estás vocalmente, artísticamente? ¿Cuáles fueron tus inicios? Contanos esa historia. Bueno, yo empecé cuando estaba en la universidad, más o menos por allá en el año 2006. Ujú, Empecé a estudiar la carrera de licenciatura en educación artística en la Universidad Distrital. ujú, Allí, digamos que conocí a muchos compañeros que ya tenían, digamos que una experiencia musical, pues digamos que amplia, ¿sí? ujú. Mucho más amplia que la mía, porque Sí. no, yo no, digamos que yo entré a la universidad y pues era muchas ganas de aprender, sabía Ujú, muy poco de muchas cosas, entonces como que era una esponja tratando de aprender muchas cosas. En esas reuniones que teníamos con los compañeros o en esas conversadas ahí en la universidad, justamente en la aburrida, que es un espacio donde uno va como a estar entre los tiempos de una clase a otra. Entonces empezaron a hablar de música y de que sería bacano hacer un ensamble, hacer un proyecto, como, y entonces como que yo decía, oiga, sí, chévere, ¿no? Pero pues yo que tocaré ni las maracas siquiera porque no sabía absolutamente pues mucho de lo musical, escasamente tocar la flauta dulce, las claves en el colegio y ya, pero no, de verdad no tenía como nada de bases. Entonces, pues empecé a parchar como con ellos, empecé como a ir a los ensayos y pues ahí digamos que era como una especie de exploración hacia rock progresivo, como algo así. Ajá. Entonces como que bueno, cada uno ya tenía su rol y yo ahí como, bueno, sí, y yo que entonces me dijeron como, hace los coros y yo, bueno, sí, pues no creo que sea tan mala cantando. Y pues bueno, entonces había una voz líder principal con una voz súper linda, melódica, así, y pues yo tenía que acompañarla en los coros y la verdad no me sentía nada cómoda cantando limpio, o sea, me daba Ajá. como que no, o sea, Ajá. yo decía, o sea, me gusta cantar, pero en otros lugares, en otros Ujú. espacios diferentes, no sé, o sea, no me sentía cómoda. Y en esas, entonces, un día ya estaba como muy incómoda y decía como que no tiene sentido como venir a ensayar
porque no me siento, ¿no? Y entonces les dije, pero así de la nada, yo obviamente tenía, pues obviamente mis gustos musicales, escuchaba mucho punk, mucho trash, mucho, sí, como muchas cositas, mucha variedad, y les dije, ¿por qué no hacemos algo diferente? Y por qué no, pues ya que hay una voz tan linda, lírica, limpia, pues qué tal si yo acompaño como con unos gritos ahí. Entonces me miraron como, ¿en serio? Y yo, sí, pues, pero ¿Esta lo ha hippie hecho dónde antes. salió? O sea, algo así. Sí, y yo pues no, no lo he hecho antes, pero pues estamos explorando, ¿no? O Ibas a hacer sea, un Yoko Ono. Hiciste un Yoko algo Ono. así, algo así. Entonces empezamos a probar y pues resulta que ahí empezó como mis primeros pasos en esto, o sea, realmente nunca quise ser, nunca elegí ser vocalista, Ujú, menos gutural, o sea, ujú, realmente fue a partir de una exploración y de darme la oportunidad de, bueno, hagamos esto y de proponerlo de esa manera, porque lo hice, no sé, creo que mi tendencia es un poco oscura y es un ajá, poco también el contraste, ¿no? Entonces, como que estas voces lindas, limpias y eso, muy lindas, pero yo realmente no tengo la técnica para hacerlo y no me siento cómoda, que sobre, o ujú, sea, no lo siento. En sí, cambio, el gritar, el hacer unos gutural, bueno, en ese tiempo empecé solo con rasgados, o sea, ajá. muy rasgado, como que yo dije, wow, wow, esto me libera, esto es una catarsis, esto me parece chévere. Uf, Entonces, ahí fue como empezó la cosa. ¿cómo así? Tremendo, tremendo. Y entonces, a ver, cuando empezaste a hacer gutural, ¿ya arrancaste, ya te metiste en una banda o cómo fue ya buscar ya dónde poder explotar esa rasgada y todo ese rollo? Bueno, todo fue como un hilo, ¿no? O sea, todo, Ujú, una cosa produjo la otra. Entonces, ok. estábamos con estos compañeros que era como un rock progresivo y no sé qué. La cosa no funcionó por temas de tiempo, como que cada uno ya empezó a irse como por diferentes cosas, ocupaciones. Entonces, yo me quedé con el guitarrista y entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Terminamos esto o qué? Entonces pues dijimos, no, pues continuemos y qué hacemos. Entonces él me propuso que hiciéramos como una banda. Entonces Ujú. yo, bueno, listo, ¿qué necesitamos? No, pues un baterista, un bajista, y pues usted se queda cantando. Yo, listo, de una, yo, ¿cuánto cuesta un bajo? Ay, Entonces me ay, ay. dijo, no tanto. Y yo, bueno, y si de pronto canto y toco el bajo, o sea, yo estaba con ganas de O explorar y sea, experimentar todo. estabas a tope, Sí. estabas, pero Porque además el bajo es un instrumento que me gusta mucho, me parece maravilloso, o sea, por aquello de que me gusta lo bajo, lo lo, oscuro, las, no sé, el bajo las tiene algo. notas Entonces él me dijo, no, graves. pues Ujú. sí, eso. Entonces yo dije, vamos a comprar el bajo y entonces consigamos un batero y ya. Entonces el hermano de él, pues era baterista, estaba también como explorando y empezamos un primer proyecto ya en serio donde ya yo era vocalista principal, voz rasgada, tocaba el bajo y se llamó Retorno Infame. Con Retorno Infame tuvimos solo una presentación, una única y última presentación y ya, eso también se acabó, eso es una historia también bastante larga, pero a raíz de que se acabó ese proyecto, entonces volví yo a quedar como tan, pero yo ya tenía una vaina ahí metida, yo ya tenía algo que, fue madre, no, Quiero. yo quiero hacer eso, yo Ajá, quiero gritar en mi vida, o sea, eso ujú, ya lo tengo claro, yo quiero seguir gritando, seguir escribiendo, seguir componiendo porque me parecía chévere, además ujú, como poder escribir lo que sentía, o sea, de pronto ujú. esas cosas que uno en la normalidad de la cotidianidad como que no las puede decir, escribiéndolas me di cuenta que las podía decir y que las Ajá, podía gritar y que las podía decir como se me diera la gana. Entonces yo sí. dije como listo, vamos a seguir. En ese tiempo, entonces también con otro compañero de la universidad, en este caso el baterista de Sacred Goat, pues él también tenía una banda en ese momento y también por cosas muy parecidas se disolvió la banda. Ah. Y un día charlando también así como despechados musicalmente, entonces dijimos, yo le dije, venga, y si formamos una banda los dos, y me dijo, listo, de una. Él en ese momento era guitarrista, Ok. y me dijo, listo, yo armo la banda, yo me uno a la banda, pero yo no quiero ser guitarrista. Yo, ¿y entonces qué va a tocar? Entonces me dijo, no, pues yo quiero explorar en la batería. Yo, hágale, hágale que No, estamos parce. para explorar y hágale, todo bien, si quiere, hágale. Y ¿Eso qué año empezamos, fue? ¿Eso qué año fue? sí, sí, sí. Entonces ahí empezamos como la cosa con el guitarrista Ajá. y ya, digo, con el guitarrista baterista, Baterista, exacto.
exacto. Y ahí pues ya vinieron después, bueno, volvió a estar, no, vinieron otros compañeros, en este caso Roger, que ha permanecido, que es el otro de la Ujú, guitarra, volvió con el que había formado Retorno Infame, el ujú. guitarrista Sergio Ávila, volvió a la banda y bueno, ya ahí digamos que ya se consolidó como tal lo que fue Sacred Go. Y ya Ya. ahí ¿Y empezamos. desde qué año arrancó Sacred? Bueno, desde más o menos el 2010 como tal se No, ok, consolidó. ok. Genial. Uf, Ujú. tremendo. Entonces, bueno, entonces ya de ahí el asunto de la composición, cómo la cuadraron, que te quedaste vos trabajando, te quedaste vos trabajando pues las letras, toda la cosa, que quedaste, cómo te quedaste vos ahí, como cuál fue tu tarea. En Sacred Ghost, bueno, en Sí, como Sacred tal, Ghost, ya, sí. Sí, es decir, obviamente, dale, dime, dale, dime. dale, dale. No, que en Sacred Ghost, digamos que obviamente ya, digamos que la idea era continuar con el bajo, o sea, Ujú, cantando y tocando el bajo. Sin embargo, también ella sentí otra cosa diferente y decía como, bueno, me encanta el sonido del bajo, me encantaría tocar bajo, pero no quisiera hacer las dos cosas al tiempo porque creo que se pierde mucho, ¿sí? O ok, sea, sí, o sea, yo quiero como que cuando cante también poder poder moverme, desarrollar, exacto. exacto, poder expresar con el cuerpo como lo que estoy sintiendo, que en cambio con el bajo, pues yo bien chiquita y ese bajo bien gigante, yo como ahí, como tratando de hacer todo el tiempo, como que me sentía incómoda. Entonces yo Ajá, dije, bueno, con Sacred voy a tomar una decisión y es simplemente, voy a irme por el lado de cantar y ya, y le voy a meter toda la energía de eso y de pronto después me consigo otra banda donde pueda ujú. explorar el bajo y seguir como con ese lado. De ahí estás Entonces, hablando de Breeding Violence, ¿no? no, no, En no, no, Breeding Boston no tocas el bajo. no, 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 yo ahí Ah, canto también, cantas yo también. canto. O sea que lo del bajo Pero, sigue pendiente. no, yo tuve me saqué esa espinita, yo toqué con una banda que en su momento se llamó Prozac, que Ujú, era solo de chicas también, era como una especie de rock un poco, pues sí, como pesadito, pero era más ujú, rockcito, más suavecito. Entonces ujú, ahí yo pude como hacer también esa exploración que quería. Con una banda de heavy metal también, que se ujú, llamaba Opositor, ujú. con ellos también estuve, o sea, sí, sí lo hice, sí, no, no me quedé con esa, sí lo Ok, hice. ok. Pero entonces, nada, ya como que lo dejé y me concentré pues más que todo en las voces. Ujú, Entonces, ya después, pero muchos años después, o sea, vino Breathing Violence, ajá, que es un proyecto también muy bonito, que nace, digamos que a partir, sí, como del diálogo, como de unas necesidades diferentes. ujú. Uno, digamos que en este proceso, pues la idea es tender a evolucionar, ¿no? Ajá, Entonces, total. digamos que Pues con, no, y no solamente artística, personalmente, ¿no? Es que es un asunto de que se puede leer mucho, que uno está realmente artísticamente mostrando una cosa y eso es una suerte de narcisismo ahí, pero realmente lo que uno está haciendo es como también construyendo algo, algo de uno, ¿cierto? Construyendo unos vacíos que uno tiene como personales, ¿no? exacto, pero bueno, pueden ser unos vacíos, pero también pueden ser unas necesidades, que También, incluso ajá. a veces uno no sabe que las necesita, o sea, que Exacto. esas Yo no. necesidades se vuelven necesidades cuando uno las conoce, las Ujú. explora y uno dice, pues pucha, yo por qué nunca en mi vida había hecho esto. Exacto, Como por exacto. ejemplo gritar, o sea, que para mí es Ajá. como brutal. Yo había permanecido con Sacred Gold muy fiel, me habían, digamos que hecho muchas ofertas como de, venga, cante con nosotros, Ujú. queremos qué tal, pero yo sentía o sigo sintiendo que una banda es como una relación. Ah, Entonces yo decía como que no, súper fiel a Sacred Goat, o sea, yo ajá. no voy a ser vocalista de ninguna otra banda, o sea, además el tiempo no me da, bueno, Ujú, entonces como que yo decía no. Pero entonces llegó Breathing Violence y llegó en un punto de mi vida donde justamente necesitaba sentir como que en este proceso musical, ujú, muy empírico, la verdad, para mí, necesitaba evolucionar. Y ujú. ya sentía que con Sacred pues había una estructura muy definida, ya hay como unas cosas muy claras, donde digamos ponerse uno a experimentar y a explorar otras cosas, pues como que ya no da Ajá. para eso. Entonces cuando llegó Breathing Violence, obviamente ahí digamos que por eso hay una vuelta muy diferente en temas de puesta en escena, el performance, el concepto, o sea, hay una cosa
que de hecho hace parte, yo creo que es el resultado de la evolución del proceso que he tenido con Sacred Go. O sea, ahí creo que se refleja esas otras necesidades que de pronto antes no se necesitaban, pero que ahora son indispensables y que las necesito en mi vida, que es como eso, explorar un personaje, explorar el no verme como Karina Ortega cantando, sino es otra cosa diferente y como que, bueno, ¿quién está detrás de la máscara, no? Ajá, O sea, ¿qué exacto. pasa ahí? Eso me parece muy chévere y era algo que me hacía falta, porque pues digamos que justamente por mi carrera, la licenciatura en educación artística, pues me dio a mí la posibilidad de poder explorar en todas las áreas artísticas, en todos los lenguajes, teatro, música, danza. Entonces, como que eso para mí ha sido prioridad, no solamente desde lo artístico, sino también desde mi rol profesional. O sea, Ajá, esta interdisciplinariedad me acompaña a mí en todo lo que hago, en todo, sí, en todo. sí, Entonces, sí. como que eso también me hacía falta como explotar un poquito más eso. Entonces, Breathing Violence llegó como para eso, para que, bueno, necesita esto, entonces haga y desarrolle ahí eso otro que quiere, que obviamente ya con Sacred no se va a poder porque ya, vuelvo y repito, Sacred ya tiene Sí. una escritura, ya tiene, y está bien y está Ujú. chévere, pero entonces ya con Breathing yo dije, listo. Y pues obviamente es un camello, en el sentido de los tiempos, porque ya no tengo solo una banda, sino Ajá, tengo dos, y entonces ajá, son ensayos y ajá. demás, pero pues estoy muy feliz en este proceso evolutivo. Hay un asunto muy tremendo que me parece a mí que siempre va, o sea, esto también es una cuestión de tener bandas y tener proyectos artísticos, siempre es una cuestión también de con los quienes, ¿no? Eso con los quienes también importa mucho y contame si también tienes algo que comentar respecto a tener una banda con manes y una banda con nenas, ¿sí? ¿Cómo es ese encuentro artístico como o sea, socialmente hay unas dinámicas muy distintas? Contame si eres capaz de diferenciar y comentarme algo sobre eso. Bueno, pues digamos que es que las relaciones personales con los seres humanos es bastante compleja, ¿no? Ajá, por eso lo pregunto, me parece Sí, o interesantísimo. sea, obviamente sí hay diferencias bastante marcadas. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas en los dos aspectos. Ajá. Malas, entendiéndolo no de cosas malas, sino que también hay cosas que, digamos, uno diría, no, pues es que uno toca con mujeres y todo bien, y entonces es la energía, y entonces es más, porque no hay machismo, Ajá. pero pues igual estamos plagados de muchos patrones sociales Ujú, que a veces se repiten independientemente de que sean hombres o sean mujeres. Se ujú. repiten de diferentes formas, en diferentes escenarios, pero finalmente cuando uno como que deconstruye eso que está pasando, pues finalmente la raíz es la misma. Hay un machismo, así sean mujeres. No digo que en este caso pues pase, digamos, con Breeding, no, pero digamos que de pronto en otras experiencias que tuve que también, por ejemplo, pues trabajando ahí como con el tema del bajo, como Ujú, que uno se da cuenta que hay ujú. como unas prevenciones también en esos temas y como que uno cae justamente en el machismo, ¿no? O Ajá. sea, siendo mujer, como que, bueno, el tema de la crítica, el tema de, bueno, no sé, hay como De los muchas, prejuicios, sobre todo pues los prejuicios. Ajá. exacto, o sea, son unos hilos muy delgaditos, unas líneas muy delgadas entre decir, no, es mucho mejor estar con manes o es mucho mejor estar con nenas trabajando. O sea, cada uno tiene como su particularidad. Y Ujú. en el caso, por ejemplo, de Seiklet, pues trabajar con ellos ha sido muy bacano porque es que con ellos iniciamos como, pues, conocidos, ¿sí? O sea, como Ajá. un par de amigos que se reúnen a decir, bueno, vamos a hacer esto y entonces no hay el prejuicio, todos estamos aprendiendo, Ajá. y el guitarrista quiso ser baterista, entonces pues bueno, como que hagámosle, o sea, Ujú. como que no hay ese prejuicio y esa cosa de como, o sea, usted no lo está haciendo bien, y eso es súper importante, o por lo menos para mí lo fue, porque obviamente yo no soy una persona que tenga, o sea, que tenga un amplio recorrido, digamos, técnico que estudie en una academia, además que el gutural no se estudia en ninguna academia, Ah, eso no. se aprende de manera empírica, Ajá. entonces como que esa posibilidad de poder estar con ellos, de sentirme en confianza, de no importa si la embarra, de hágale y explore, de mire usted Ujú. cómo canta, de ser autónoma haciendo sus letras, nosotros no nos vamos a meter con lo que usted está escribiendo, como que todo eso a mí valga la palabra, me empoderó mucho, Ujú. me llenó de mucha seguridad e hizo que
justamente hoy en día pueda decir, bueno, tengo una banda, Ok, estoy en una banda de metal y puedo estar en otro proyecto y estoy, bueno, estoy en dos bandas de metal muy distintas, pero bueno, ujú, ha sido parte del crecimiento. Entonces, con ellos digamos que eso fue muy chévere porque ellos me brindaron como toda esa confianza y pues que nunca sentí yo, o sea, jamás, no sé si lo hubo, puede ser que en algún momento hubo momentos de como de tensión o algo así, pero creo que eran más mis ganas de sentir lo que estaba sintiendo, de no abandonar eso, como que lo demás, lo malo que hubiese, como que se borraba, ¿sí? genial. En este caso también lo digo, por ejemplo, cuando nos presentamos la primera vez en Rock al Parque, que Ujú, fue un escenario pues muy nuevo para, no, para nosotros, para toda la ujú, banda, de verdad nos cogió como por sorpresa, como que en serio pasamos. ujú, Nosotros siempre nos habíamos presentado 3 veces, la tercera fue la vencida, como sí, dicen, pero digamos que siempre nos habíamos presentado, era como para medirnos con ujú, las bandas, como en qué puesto íbamos quedando, a ver si estábamos evolucionando. sí, Nunca pensamos que le fuéramos a pegar tan rápido mm, a quedar en Rock al Parque, entonces sí fue como una sorpresa, como que fue pucha, un escenario así de grande, y pues obviamente ese primer Rock al Parque que fue en el 2013, es que el 2013 para nosotros fue el año de la cabra, fue el año. literal, Sí, porque nos, o sea, nos reventó todo. Entonces, Rock al Parque, eso dio paso a al altavoz de Medellín sí. en el Grita Rock en Manizales, pues nosotros hicimos también la convocatoria y también pasamos, o sea, todo se nos dio, o sea, ese fue el año de la Ese cabra, fue el año aunque brutalísimo. No, entonces, ahí digamos que fue muy bacano, pero también esa primera experiencia ya como con público, como con externo. escenarios grandes, también fue bastante confrontador porque sí sentí mucho el machismo, sentí mucha crítica, sentí mucha, o sea, sentí esa presión que jamás había sentido porque yo estaba como por la vida como todo es amor, todo es paz, todo Ujú, es maravilloso, yo no le hago daño a nadie, o sea, todo bien, cada uno está en lo suyo, pero no, ahí ya me di cuenta y claro, ya después me di cuenta pues la magnitud de donde nos subimos, de cuántas bandas han estado esperando años por estar ahí y pues que vengan unos aparecidos, pues obviamente los comentarios fueron terribles, entonces pues sí, fueron como muchas cosas, pero también fue aprendizaje. Entonces ahí como que digamos, uno siente también que esas cosas de los prejuicios, de las cosas que están muy marcadas culturalmente, continúan y en las bandas pues eso no deja de existir. Entonces ujú, como que, bueno, tocar con manes tiene sus cosas chéveres, tocar con nenas también tiene sus cosas chéveres, son diferentes las dinámicas. Por ejemplo, siento yo, o lo que ha percibís. pasado, Ujú, es que, digamos, con las nenas hay como más disciplina, ¿sí? ujú, Yo no sé si también es que uno se acostumbra y entonces en los ensayos uno como que, entre comillas, mama más gallo, entonces que el chiste, entonces que esperemos. En cambio con ellas es como más rigurosa la cosa, como hagámosle, como tenemos, o sea, siento como que hay más disciplina de cierta manera, sin decir que en el otro lado no la haya, ujú. pero como que ya hay más relax, como que ya, pero no sé si también es por los años, no sé si es porque, sí, o sea, como que hay muchas cosas que influyen, pero con los dos me parece chévere y de hecho siempre lo digo, para mí no existe género, ¿sí? O sea, en Ajá. eso, o sea, como que si uno cierra de verdad los ojos y está alguien tocando, pues uno no está pensando será hombre, será mujer, sino que simplemente está escuchando la melodía y la está Sí, disfrutando y ya, sí. entonces como que eso es independiente. Genial. La verdad es que Breeding Violence también es un proyecto muy bacano. En cuanto a la puesta pues en escena visual, es muy bacano. Se lo tienen que chequear, chicos, porque yo creo que está bien trabajado esa parte. Me encantó apenas vi algo de ellos. Bueno, de ellas, perdón. Em, Vamos un poquito más allá, Karina, y vamos a tratar de entrar al método de tú escribir qué temas tomas, qué ves, qué lees, qué te pasa. O sea, es decir, como que para poder tú condensarla en una letra de una canción. ¿Cómo le haces? Bueno, yo creo que, pues, bueno, en mi caso particular, digamos que el método es sin método. Ah, Es un método sin método. ok. Obviamente se empieza a convertir en un método cuando uno lo vuelve pues habitual Ajá. dentro de lo que uno hace. De por sí el metal, digamos, al ser también una propuesta contracultural, digamos que si uno se pone a analizar las letras de varias bandas,
pues no tienen como una estructura tampoco definida, Ujú. no se va tanto como al párrafo, verso, coro, repite, como que no hay esa estructura, de hecho se caracteriza más por no tener como estructura aparente, ¿sí? Ujú. Y pues dentro de lo que yo empecé a hacer, lo hice muy empíricamente, muy orgánicamente, muy desde lo que yo sentía y pues fueron saliendo canciones pues en apariencia sin estructura. De hecho, Ujú. el primer trabajo de Sacred Goat, el Sinful Self, la Ujú. mayoría de las canciones no tienen coro, o sea, Ujú. es una cosa que va, Eso va derecho. cuenta algo, tan Ujú. derecho, de pronto se queda como en algunas palabras como que se repiten, como un leitmotiv, más o Ujú. menos, Sí. pero que no llega a ser un coro como tal. Entonces, ¿de dónde vienen como esas inspiraciones en la letra? Ujú. Básicamente de lo que se siente, de lo que se vive, de lo que se ve, sobre todo de lo que da rabia, de lo que da indignación, de la impotencia que uno siente de que ve que las cosas están mal y no puede uno hacer nada más porque no puede. Entonces, ¿qué hace uno? Coger un micro, no, primero coger una hoja, empezar a escribir ideas, y empezar como a organizar esto para generar una letra y llevar, pues, si bien no un mensaje, pero sí algo que es lo que uno está pensando. Es decir, yo siento que uno como, como escritor Ajá. de letras, creo que ahí uno deja su esencia, su filosofía, su forma de pensar. De hecho, creo que sus estados de conciencia de acuerdo en el momento en el que uno esté. Ajá. Hay una canción, por ejemplo, muy particular en el Sinful Self que se llama Brutal Violencia. Y esa la compuse un día yendo en Transmilenio en una situación así de mierda, despichada, presenciando robos, como que la gente siendo una mierda. O sea, yo ahí, digamos que me metía como en la película de eso, de ver a los seres humanos cómo somos de cagadas con nosotros mismos, ¿no? O sea, como sentía una impotencia y una rabia y esa canción nace por esa particular situación, por ejemplo. Entonces, ¿qué hice? Me senté, necesitaba como escribir, puse ahí como las letras, las primeras líneas y ya, y después lo llevamos como a como con lo instrumental a ensamblar. Sin embargo, por ejemplo, pasa algo también y es que cuando se compone instrumentalmente con Sacred Go, yo por lo general o sea, aquí componemos, yo no sé si eso es al revés, no sé cómo será realmente como el orden, Ajá. pero, por ejemplo, ellos crean un riff. A Ujú. partir de ese riff se van ensamblando otras cosas, cada uno le va metiendo su cosa. Yo siempre estoy ahí como muy atenta de eso que estoy escuchando y de las sensaciones que me produce eso que yo estoy escuchando. Y como Ujú. ya tengo muchos temas por cuales escribir, entonces yo digo como aquí en este tema me parecería chévere, por ejemplo, esta temática que dije que sería chévere escribirla. Y Sí. entonces ahí sí, una vez ya está armado el tema instrumentalmente, ahí sí yo le meto pues la parte de lo escrito, del tema, de la letra. Entonces ahí después ya ensamblamos. Así componemos siempre con Sacred Go. Entonces, Ujú. primero lo instrumental, lo que a mí me produce y con qué me conecta en ese momento o que yo digo, uff, yo había querido escribir sobre, no sé, lo que sea. Ajá. Aquí me parece que no sé, estos riffs así están brutales para poder escribir y Ujú. plasmar esto que siento en este momento. Entonces, las inspiraciones vienen de muchas cosas, de cosas reales que me han pasado, de sensaciones, de momentos que he vivido también muy complejos, pero Ujú. pues que obviamente no los digo así como literal. De hecho, creo que se utiliza mucho las figuras literarias, Ajá. entonces la metáfora, la alegoría, bueno, todas esas Ujú. cosas. Entonces, hay canciones que tienen unas particularidades, una esencia particular, pero que obviamente cuando uno las escucha, pues obviamente la interpretación Va a puede ser ser cualquiera. Ujú. diferente, de hecho, de Exacto. acuerdo a quien la escuche, como, Ajá. ay, no, sí, chévere, esto me conecta con esto porque habla de, por ejemplo, en el nuevo trabajo, LP, que estamos ahorita justamente lanzando, que se llama El Bardo, Ujú. ese trabajo también es como, hace parte de la evolución dentro de Sacred Goat. Ujú. Yo siempre he escrito, bueno, por las vivencias, pero también muy influenciada por la literatura, por lo Ujú. que he leído desde Ujú. el Principito hasta
no sé, hasta lo más reciente, pero ujú, también he estado muy influenciada como por eso. Hay un tema, por ejemplo, también en el Sinful Self que se llama Innombrable. ujú. Y la gente lo entendió como, pues obviamente dio la casualidad del innombrable que todos Ajá, conocemos, ¿no? sí, ajá. Pero yo hablaba era del innombrable de Becker, ¿sí? Ah, ok. De la literatura, pero Ajá. pues yo después como que conectaba y decía, bueno, sí, a la final viene siendo lo mismo A la este final. innombrable con este innombrable, entonces A la final socialmente el que le puso esa chapa sabía lo que hacía, ¿no? exactamente, Ujú, entonces como que yo, bueno, entonces también hay cosas de literatura, ujú, cosas que se inspiran a través, por ejemplo, de una película, ujú. no tanto de pronto en la letra, bueno, sí, hay, ahorita creo que se me olvidó, a veces también tengo mala memoria, pero Es hay natural. dentro del Sinful Self un tema también que se llama Dominico Ujú, y empieza con una canción de los Dominicos, que, se, ujú, que era la parte de una película, ay, es una serie, perdón, se me olvidó, ujú. American Horror History, ya, Ah, Clay, es. sí, Y ajá, había una parte donde los tenían como en un manicomio y para calmarlos a ellos les ponían Dominico. ajá, Entonces, eso a mí me inspiró para justamente crear Dominico. De hecho, empieza justamente con esa canción Dominico, ujú, empieza con eso y ahí va toda la letra. Y la letra está inspirada justamente, ahí se utiliza la figura literaria de la personificación, donde pues se supone que uno está encerrado en algún sitio, pero en realidad está encerrado en la propia mente de uno. ajá, Más o menos para allá va como, o chévere. sea, ahí está como la inspiración. Entonces, como que yo utilizo básicamente la literatura, lo que vivo, lo que siento, lo que pueda ver y que me diga como, esto puede ser algo creativo. Por ejemplo, con Breathing Violence, Ajá, esto te iba a y preguntar. Si por ser proyectos paralelos, bueno, diferentes, pues tú cambias temáticamente lo que haces aquí y acá o cómo lo planteas. digamos que obviamente uno no puede dejar su esencia, ¿no? O sea, la Ajá, esencia lo acompaña a uno en todo lado. sí. Se sigue escribiendo de lo que se siente, de lo que se ve, pero digamos que con Breathing hay una particularidad y es que las letras que se están creando o las letras que estoy creando con ellas están enfocadas un poco más, de hecho, como a una visión apocalíptica y Ok. como a una reflexión un poco más enfocada como a eso que realmente somos como seres humanos dentro del mundo. Con Ujú, Sacred Goat hago una introspección constante y permanente donde hablo de las enfermedades sociales, de la locura, de mucha crítica social, ujú, política. Sí, como que también es muy introspectivo, pero digamos que con Breathing Violence es como introspectivo, pero como que ya sale también y sale a ver ujú, como, bueno, ¿quién soy yo en este puto mundo para creerme tan egocéntrico de que soy el único ser vivo que importa? Sí, de hecho nosotros empezamos hablando fue como con un tema de las bacterias sí. y como que las bacterias son lo que sobrevive en todas las, no sé, en todos los, no sé, Los cuando ya se acaba el micromundos. mundo, como que Exacto. exacto, como que ellas son un ser vivo Ajá, que son las que permanecen. Entonces, ajá. como que uno dice, bueno, entonces, ¿qué tan importante realmente somos como seres humanos? La reflexión va para allá, como ese tema de las bacterias, de la enfermedad también. Hay un tema muy chévere que se llama Asesina, Ujú, que también por casualidad pasa un poco como con el innombrable de Sacred Goat, y es que yo escribí ese tema porque habla, como viendo el cuento de las bacterias y de estos otros seres que son invisibles a nuestros ojos, pero que están ahí, de hecho, que nos rodean todo el tiempo, que son realmente los dueños del mundo, ujú, sí. me puse a ver enfermedades, ¿no? Ah, Entonces, el cáncer, sí. ¿no? Me puse a estudiar como eso y como que me empecé a leer mucho sobre eso y resulta que uno dentro del cuerpo tiene unas células que se llaman killer cell, que son Ajá, las asesinas del cáncer. ajá. Entonces, eso es un rollo súper interesante. Yo no tenía ni idea que uno tiene eso, así Mm, como uno tiene el cáncer, solo que mm, está dormido, está ahí como quieto. También uno tiene unas células que están preparadas para combatir esas células. Y mm, es muy impresionante, digamos, eso que hacen como que las analizan y se ven las células. Las células del cáncer tienen
cara de muerto, o sea, son un esqueleto, o sea, realmente se ven así. Y sí. las killer cell son como fluorescentes, como unas vainas ahí que se empiezan a comer, o sea, luchan contra eso. Y me Ajá. pareció muy interesante el tema. Yo decía, wow, dentro de uno, claro, también hay un universo de seres vivos habitando. Entonces, como que, wow. Y ese tema nació por eso. Entonces, habla como del killer cell, de las asesinas, en realidad es esas células asesinas. Mm. Pero dio la casualidad que tuvimos nuestro primer toque con Breeding y vino la pandemia. Fue nuestro primer toque antes de pandemia y ya después pues pues no pudimos volver a tocar por ese tema. Y entonces cuando la gente escuchaba asesina o nos entrevistaban, decían como, o sea, como que lo relacionaban era con la pandemia, porque Ajá. perfectamente también puede hablar de la Claro. pandemia. Entonces yo Viste decía eso, como, sabes que me haces acordar que para los que nos estén viendo, esto que mencionas tú de que el cuerpo humano es un mundo, ¿sí? Ese mundo, hay una serie de anime en Netflix que se llama Cells at Work. No sé si te la has visto, ¿no la has visto? no, Bueno, no la he visto. resulta que es la manera de que estos japoneses encontraron para explicar cómo funcionaba el cuerpo humano. Y los personajes principales son un glóbulo rojo y un glóbulo blanco. Y a raíz de lo que va pasando en el cuerpo humano, entonces va sucediendo pues como toda la trama y todo este rollo, pues cada capítulo es una cosa. Entonces, digamos, hay un capítulo donde la persona, el cuerpo que ellos habitan, se corta. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo se corta? Entonces ya empieza todo el mundo a trabajar en pro de eso. Y una de las subtramas que están por desarrollar es que al parecer hay una célula cancerígena por ahí, ¿sí? Entonces se ve a alguien así misterioso por allá, así viene así escondido, no sé qué. Súper chévere, es para recomendarla pues para que la vean. Y eso Súper. que menciona es súper bacano. La manera en que lo resolvieron fue espectacular. Aprende uno un montón ahí, la verdad. Karina, bueno, entonces, retomando un poquito, me mandaste la canción Dharma, brutal tema, que es de lo que se viene ya, de lo que mencionas, ¿cierto? ¿Cómo se llama el álbum? El Bardo. El bardo, ajá, Ujú. bardo. Bueno, y toda esa escritura ahí la estás abordando de otra manera o ya es muy distinta. Sí, ahí es cuando yo te decía hace un rato como Ujú. que dentro de lo que yo escribo, básicamente sí se puede, de hecho voy a hacerme un estudio, Ajá, sí. porque creo que cada momento o estado de conciencia o de mi vida en el que estoy Ujú. hace que yo escriba sobre determinadas cosas, Ajá. ¿sí? Y este bardo es súper significativo también y hace parte de la evolución musical, tanto de la banda como tal, desde lo instrumental, Ujú. el crecimiento también de la banda, pero Ujú. también desde el estado de conciencia en el que estoy. Ok. Resulta que el bardo llegó a mí por casualidad, digamos que de un tiempo para acá he estado como muy interesada por todo el tema espiritual, por la espiritualidad. Ujú. Y siempre me había cuestionado como que, ¿por qué si todas o sea, si en todas las religiones existe un Dios, por qué no para todas las religiones es el mismo Dios independientemente de cómo lo imaginen, cómo lo Ujú. dibujen, cómo lo tallen, no sé? O sea, ¿por qué si se supone que es un Dios universal? O sea, por qué? ¿Sí? ¿Y por qué es diferente la espiritualidad a la religiosidad? Ujú. ¿Y por qué muchas historias, de hecho, de la creación del mundo dentro de lo religioso,
y dentro de lo espiritual también, porque todas tienen una particularidad, o sea, porque todas solamente de pronto cambian el nombre de los personajes, pero Ujú. básicamente viene a ser lo mismo. Sí, Entonces, el que se sacrifica, el que se sacrifica por los otros y ya luego lo endiosan, siempre es como un asunto, ¿no? Siempre es como un guión, el exactamente. mismo guión que siempre lo trabajan y lo manejan de una manera. Ajá, Exacto. sí, Y cómo es el tema también de la fe, ¿no? Y cómo la fe llega a ser un elemento muy importante, un poco subutilizado y utilizado en términos de generar ganancias ajá, económicas también, ujú, ¿sí? Entonces, como que bueno, en esa reflexión como de la espiritualidad y de muchas cosas en las que empecé como a interesarme y a indagar, pues me encontré con este libro de los muertos, el libro ujú, tibetano de los muertos que se llama El Bardo. Y ujú. el Bardo habla de algo muy interesante y es como la transición que uno tiene desde el momento en que nace hasta el momento en que muere, ¿sí? Y como que básicamente el nacimiento es una preparación para la muerte. Y la muerte es una preparación también para poder migrar o transmigrar a otra forma de vida, sea la que sea. Sí, Entonces, a mí esos temas me parecen muy interesantes, o sea, siempre me han parecido muy, muy, muy relevantes. Y cuando empecé a leer El Bardo y a escuchar pues de voces de personas que utilizan el bardo para ayudar a las personas que están en su momento cumbre ya de la muerte, que están por ese proceso, resulta que el bardo es como una especie también de camino que ujú, ayuda a las almas como a cruzar como unas etapas que hay dentro de la muerte. O sea, ok. es una vaina súper Okay. Sí, loca, súper... porque el bardo, como lo conocía yo, es el medieval, ¿no? El bardo, el cantante aquel con la guitarrita XY. Ah, Entonces, sí, sí, claro, sí, hay que sí. ser de pronto un poquito más conocedor del tema y el entorno para poder entender a lo que te refieres. Claro, Tremendo, claro. sí. Sí, el bardo era Mm. conocido como el pregonero, poeta, no sé qué, Ajá, sí, se le dice bardo, ajá, pero el bardo, como el libro tibetano de los muertos, ajá. hace referencias a eso, es como, de hecho, es como un manual, no es un manual de instrucciones, pero sí es como un camino, como una guía Mm. que ayuda a las personas que están en sus últimas ya, como en ese proceso transitorio de la vida y la muerte, a cruzar esos caminos. Y en los caminos Es como el Virgilio de Dante, ¿acaso? algo así, de hecho se Ajá, relaciona, eso obviamente hace parte de la filosofía tibetana, ajá. pero digamos que poniéndolo como en paralelo, para Ujú. mí es también como hablar del purgatorio, ¿Qué? justamente de esas almas que están transitando bajo inframundos, ¿sí? Ah, O por inframundos, donde justamente empiezan a tener como, cuando dicen, bueno, y entonces uno llega y entonces le van a pasar a uno como el recuento de toda su vida, y bueno, ¿y ah, usted qué hizo? Y venga, ajá. ríndame cuentas y no sé qué, es un poco así, pero no tan así. Ya, O ok. sea, es un viaje que tiene la persona cuando está muriendo, donde se empieza a encontrar con muchas cosas y ahí viene el tema del Dharma y Ujú. del Karma. De hecho, Ajá. el bardo como tal de nuestro EP se compone de cuatro temas que yo trabajo también mucho sobre lo conceptual. En la Mm. universidad, digamos que mi trabajo de tesis final fue a partir de una creación musical desde el trabajo conceptual. Entonces Ajá. también leí mucho sobre el trabajo, los músicos que tienen trabajos conceptuales, en este caso, para mí el mayor ícono, para mí, que sé Ujú. que hay otros más, por ejemplo, Pink Floyd y la forma en cómo estructura todo un álbum conceptual Ujú. donde todo se conecta con todo, cada Ajá. canción. Está también Dream Theater, que también tienen, siempre han trabajado como de esa forma, o tienen unos álbumes particulares. Entonces, casi que la mayoría de los trabajos que hemos hecho, bueno, realmente no es que sean muchos los que tenemos, pero sí tienen ese tema conceptual. O sea, Ok. están bajo una temática en particular y este bardo está bajo la temática justamente de la reflexión sobre todas esas corrientes espirituales y religiosas que se conectan de alguna manera, o sea, que tienen relación entre sí y que es, por ejemplo, este tema, el tema de la vida, de la muerte, el tema de los líderes espirituales, como en este caso dentro de la religión católica Jesús, pero dentro de, por ejemplo, los Vaishnavas Krishna, Ujú. dentro de los tibetanos Buda, bueno, Ujú. sí, como dentro Sí, del ok. budismo, perdón, Buda, y así cada uno tiene como su líder espiritual aquel que le tocó ser sacrificado o aquel que dio su vida por los demás, aquel que Ujú. vino a dejar unas enseñanzas.
Entonces, toda esta conexión en el bardo, pues también es un trabajo muy conceptual que justamente viene dado por, empezamos con Agnus, Ujú, Agnus, el Cordero de Dios, ¿no? ujú. Que hace referencia a Jesús, pero no es el Jesús convencional que todos conocemos, sino que es un Jesús revolucionario. Ajá. A mí me gusta pensar en un Jesús así, en un caputo El Jesús de la izquierdoso, época. sí, sí, es Sí, que sí, él lo sí, fue, pues si él existió, él lo fue, la verdad. exacto. Y Mm, además porque hay partes de la historia de él que no se cuentan y que uno mm, dice como, ah, ok. mm, Entonces, ese Agnus, que de hecho ese video ya está en YouTube, invitadísimos allá que lo pillen, que está muy severo, eh, justamente ahí hay una dualidad bastante grande porque se juega con Agnus, que representa a Jesús, y también representa el Dharma, ¿no? ujú, Y está Judas, que representa el karma. Entonces, ok, este EP se compone de Agnus, Judas, Dharma y y Karma. carne, ok. ¿Sí? Esos son como los cuatro Mm, temas y todos se conectan por una misma historia que está, digamos que conectada o hilada con el bardo. Como que se habla de que todos estos personajes están en esa transición entre la vida y la muerte, o metafóricamente, ¿sí? O sea, como que, ¿qué pasa allí? Entonces también hay una dualidad muy interesante porque por ejemplo, el Jesús realmente se parece más al Judas que históricamente se conoce, ¿no? sí, ajá. Entonces ahí uno ve, de hecho los dos personajes que nos colaboraron para este video, que fue maravilloso ahí, fue Alejandro Romero, Mm, que él hace como el Jesús, pero en realidad su cara es de Judas, ajá. socialmente, ¿no? O sea, Sí, lo sí, que se sí, sí. conocería. Exacto. Está Carlos Parra, un parcero ahí, baterista de Serpentario, que nos colaboró porque el man tiene la pinta de Jesús, del Ujú, Jesús como el que venden en ajá. la El de laminita y demás, ¿no? Botticelli. Ujú, Exacto, ujú, pero ese Jesús, o sea, él no es Jesús, él es el Judas. Entonces ahí también hay un juego, no solamente, es muy interesante porque yo siento que cuando uno escribe de manera un poco consciente, o bueno, creo que, a ver, ¿cómo lo organizo? Cuando uno escribe, uno puede escribir simplemente lo que siente ya y como compilar un álbum y listo. ujú, Pero pues obviamente con mi tendencia interdisciplinar y como ujú. con esta necesidad de Claro. búsqueda, pues obviamente yo siempre he querido que desde las letras pues haya un concepto. Y esto ha servido mucho, por ejemplo, para Sacred, porque con Sacred, entonces, a partir de las letras o de lo que se está diciendo o del concepto que quiere tener ese álbum, pues es donde se definen justamente los artes. Y Ujú, por ejemplo, el arte de Bardo, cada tema tiene su propio arte y es brutal, o sea, las imágenes el arte lo realiza Cristian, pero ujú. obviamente, digamos que anclado a eso que se está diciendo. Entonces, Sí. es una vaina que está muy amarrada, que no es, digamos que casualidad o algo así, sino que todo está muy bien pensado y muy estructurado. Y con Breathing Violence también la idea es como hacerlo de esa manera. Entonces, básicamente el bardo, bueno, Dharma, por ejemplo, que es el Ujú, tema que ahorita creo que vamos a sí. escuchar, ese tema tiene una crítica social y política Ok. bastante fuerte Eso te y iba a habla, decir, cómo ese concepto, todo esto que nos estás diciendo, cómo ya se aterriza, ya cómo se pone terrenal, por llamarlo de alguna manera. exacto. Entonces, Jesús en el Agnus representa al Dharma, es decir, Ujú, como todo lo bondadoso, todo lo bueno, ese Dharma que uno viene a cumplir aquí en la tierra, y pues él vino a hacer algo en particular, a cumplir una misión que era enseñar, ayudar, decirle a todo el mundo que con amor todo bien, que eso es ujú. lo principal y no sé qué. El Ese es hipismo el Dharma, brutal. Ujú, sí. Y ese Dharma se conecta con, ese Agnus se conecta con el tema Dharma. ok, Y en Dharma habla, digamos que se hace metafóricamente, se hace más bien una alegoría de ujú, todas esas personas que pueden representar, o por lo menos que para mí representan como unos líderes sociales, pero también espirituales que vinieron a cambiar la vuelta y a decir, venga, un momento, ujú. esto no puede ser así. Y ese tema de Dharma habla, por ejemplo, de Gaitán, de Galán, de Jaime Garzón, o sea, básicamente está enfocado a ellos y a todas esas personas invisibles que de pronto no se nombran, que de pronto nadie conoce, como los campesinos que están allá siempre luchando por la tierra, y como a todas esas voces que no se escuchan, pero que siempre están tratando de cambiar desde su lugar y desde su espacio como esta vuelta, ¿sí?
Entonces, Dharma habla de eso, es un reconocimiento, sí, es como un reconocimiento a esas personas que fueron importantes y que fueron íconos, pero que terminaron asesinados, crucificados y demás Ujú, por decir lo que decían, por pensar lo que pensaban, ¿sí? Y exacto. esos aquellos, como los campesinos que pues los han masacrado y demás, y pues como que todo queda ahí. Entonces Ajá. ahí se conecta, por ejemplo, estos dos. Y Judas y Karma también tienen esa misma relación. Ahí está también esa conexión. Qué teso, sabes, me pareció muy brutal. Mira, uno de mis propósitos de vida de haber hecho este video podcast era como darle a mi darle en mi ser ese espacio que nunca le había dado yo al metal nacional, ¿cierto? A mis colegas, en fin. Y parte de eso, he conocido muchas cosas, he estado conociendo muchas bandas con el podcast por fuera de él, etcétera. Te tengo que decir que es la primera banda que le escucho o que le leo la palabra galán, gaitán, garzón. Y me pareció súper particular. Yo era como que, wow. Y yo me lo esperaba, pues ya como por prejuicios personales, etcétera. Es como que me lo esperaba de una banda de punk y no de una banda de metal. Sí, es como que esas particularidades. Entonces, vea, esa letra está brutal, la letra me encanta y bueno. Y se viene ya Karma, ¿cierto? Y Karma ya viene ahorita a finales de este mes, ¿no es la cosa? Sí, 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 súper pendientes estamos. O sea, ya esto es como con este cerramos nuestra obra magna, nuestro Ujú, EP, y pues súper invitados porque, pues, independientemente del orden en que los vean, pues digamos que sí, sí es un trabajo que está pensado de manera conceptual y que sería muy chévere que lo vean en completo, porque sobre todo desde la parte visual, pues le metimos también mucho el hombro a eso. De hecho, yo ahí fui como la que, de hecho, eso es lo importante. Cuando tú me invitaste a esto, dije, wow, qué severo, que bueno, como que darle la voz a eso que tiene voz, pero que a veces se invisibiliza, que es como el tema de las letras y como que ajá. está cantando, ¿no? O sea, que Ujú, está, escuchaba en un podcast anterior que tú hiciste, no me recuerdo a quién, perdón por mi mala memoria, pero decía como, sí, claro, es que la gente piensa que uno solo hace ujú, y ya, y no exacto. dice nada, ¿no? Ujú, Y realmente uno ahí está botando toda, todo lo ahí, que piensa, todo lo que, sí, todo lo que uno es. Entonces, ujú, pues eso me pareció supremamente también importante en este reconocimiento y entonces yo me puse a pensar y decía, bueno, claro, o sea, seguramente la gente piensa que uno como vocalista y que escribe, porque a veces, muchas veces también el que es vocalista no es el que escribe las canciones en exacto, algunas bandas. exacto, Y exacto. eso a mí me parece tal vez admirable, Ujú, pero a la vez también terrible, porque yo digo, si a mí me dicen, tome, cante esto, o sea, la verdad no, es porque muy teso. justamente todo lo que hago en el escenario, la forma en cómo lo canto, la interpretación, me sale natural porque es que realmente lo que siento, no estoy siendo hipócrita o Ujú, no estoy tratando de fingir algo que no siento, o sea, ujú, realmente es que lo estoy sintiendo y por eso tal vez en el escenario me transformo, ¿sí? O ujú, sea, como que es otra Karina, no es la Karina ujú, y no es la Karina profesional o la Karina hija, la Karina hermana, la Karina pareja, no, es otra cosa porque es otra cosa. Y sí. entonces yo digo, si a mí me ponen, tome, antes esto, no sé, nunca me ha pasado, ojalá que no, o sea, pero sí me parece muy complejo, no sé cómo lo hacen, de verdad admirable, porque si yo no lo escribí, no lo sentí, o sea, para mí va a ser muy complejo poderlo transmitir. Creo Sí, que es básicamente difícil, es es eso. difícil. A mí me ha pasado un par de veces y la verdad es que no. Es decir, uno lo hace porque uno a la final, pues uno trata de mostrarse profesional y etcétera, ¿cierto? Uno hace su mejor esfuerzo, pero no es lo mismo ya cuando uno tiene ya su propia letra y uno ya está cantando lo de uno, etcétera. Creo que eso que mencionas. Aquí han habido varios chicos que han llegado a bandas que ya están conformadas. Entonces les toca, se enamoran de un par de temas o tres temas y hasta el sol de hoy están tocando esas canciones y, en fin, eso es un asunto, un cuento largo, pero se les respeta pues y qué bacano pues que muestren el profesionalismo de esa manera. Em, Karina, Pero bueno, te dime, iba a sí, 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 complementar, porque es dímelo. que yo me voy por las ramas, yo Dale, dale, hablo dale, dale, mucho. claro que sí, claro que sí, claro que sí, dale. Es difícil que concretemos una reunión, pero cuando la concretamos hablo un montón. No, Entonces, dale, pues dale, que bueno, aquí está el espacio. pero bueno, retomando como que admirando realmente este espacio y el objetivo, cuando tú me enviaste ahí muy organizadamente Ujú, como objetivo y por qué está vuelta y no sé qué, yo, claro, me puse a pensar y dije, claro, o sea, la gente piensa que uno solamente
además que también es como, es que el vocalista es el que se lleva todos los aplausos, es Ujú. que no sé qué, pero, o sea, se queda en que salió, cantó y ya, pero Ajá. no se reconoce todo el trabajo de fondo que hay, porque es que es además como que de cierta forma también abrirse uno y plasmar ahí todo lo que uno es, todo lo que uno siente, todo lo que ha leído, todo lo que ha vivido, o sea, Ajá. realmente ahí uno está entregando un montón de cosas, o sea, Ujú. un montón de cosas. Y también está ayudando mucho, o por lo menos lo que nos ha pasado en Sacred Goat y lo que está pasando ahorita también en Breeding, es que ha ayudado también mucho a darle forma conceptual a la banda, que no sea solo una banda de unos músicos que están tocando, sino que haya algo de trasfondo, que haya una historia, que haya un concepto, que haya algo más allá, que de hecho hace que se enriquezca un poco más el trabajo en equipo. Entonces no solamente es como que el vocalista va, se sienta, mira, compone, va y canta y ya, sino que realmente, o en este caso, yo lo he tomado más como eso, como que de hecho ellos me dicen en Sacred Go como, bueno, ¿de qué va a tratar tal cosa? O sea, ya me incluyen porque dicen, a partir de eso es que vamos a crear todo lo demás, o sea, Ajá, te tienen en genial, cuenta. qué Y eso es chimba. algo que de pronto dicen como que no, como que uno no tiene una injerencia ahí, pero Ujú. realmente sí la tiene. Tal. Muy brutal que te apoyen y que te cuenten con vos como para poder generar, porque además que ellos también en composición de más que quieren hacer parte de todo, de meterle el granito de arena para que eso se complemente. Muy brutal, muy brutal. De hecho, contame una cosita, Karina, lo de las tapas que me decías que cada single tenía una tapa, pues cada tapa iba a representar como el Dharma, el Karma, porque esta de Dharma que es brutalísima, que es como este dragón, es algo así, es un dragón, sino, Es sí, una cabrita, es una espérame, es cabrita una cabra, exacto, aquí la como estoy viendo, es una victoriana. cabra, sí, aquí la estoy viendo, sí, Ujú. con unas serpientes, etcétera, brutalísimo, brutalísimo, cada uno va a tener uno de ellos, cada uno, Sí, ujú, sí, en este bardo, ujú, digamos que sí le estamos metiendo o le metimos ya como mucho a la parte visual, es decir, está amarrado por el concepto musical, porque hay una temática de fondo, una historia visual que se desarrolla, que si tú ves Agnus, luego ves Judas, luego ves Dharma y luego ves Karma, o sea, eso es una sola historia. O ajá, sea, sí, los cuatro son una sola historia ujú, donde los personajes están interactuando, aparecen en determinado momento, pero están interactuando constantemente. Y cada single, cada temita tiene su propio arte, su propia ilustración. Entonces, Judas, por ejemplo, es la cabra, pero es la cabra ahorcada, representando al Judas ahorcado en su etapa final de vida. Y todo se conecta con nacimiento, muerte, nacimiento, muerte. genial, muy chimba, muy inspirador, de verdad que brutalísimo todo ese proyecto, lo que se viene de Soy Craig God está brutalísimo, entonces chicos, para que, además la evolución, escuchar el primero y luego escuchar esto, uno es como que, what, ¿qué acaba de pasar acá? Está brutalísimo y eso pues me encanta también, la evolución como principal músculo para poder seguirse moviendo. Destruye la enfermedad al interior de tu humanidad. Esta infección que te incuba entra en tu asesino, el contacto siempre inventa. Asesino, introduce la materia. Asesino, el contacto siempre intenta. Asesino, introduce la materia. Asesino. Asesino que te es natural. Asesino que te asesino. Karina, Literal, literal. la última pregunta que te voy a hacer y quiero que me cuentes porque siempre que tengo a una mujer acá en el podcast, siempre trato de aprovechar de que me den esa perspectiva de poder aportar ese granito de arena de que tanto metalero, macho cabrío, machista, pato, etcétera, etcétera, que me imagino que te has topado con ellos miles de veces. Quiero dar como esa oportunidad para que las mujeres tengan esa voz. Y la pregunta concreta para ti es como que, ¿cuál es tu perspectiva de las mujeres en el metal? O sea, a lo que me refiero es en que
si sientes que en tu entorno, porque lo importante de esta pregunta y de esta oportunidad es porque tú vives en Bogotá, en la capital del país, se supone, sí, digo, se supone así con unos grandes asteriscos, socialmente y cívicamente tienen que estar un poquito más avanzados que nosotros acá en las ciudades secundarias y terciarias y pueblos y etcétera. Cuéntame, ustedes allá en su escena, en su asunto, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu visión de la mujer en el metal? Bueno, digamos que yo soy viejita en esto, Ujú, sí, pues digamos que iniciamos en el 2000, pues yo empecé la exploración 2006, o sea, ya ujú, estamos hablando de añitos, sí, y pues he podido como ver también la evolución y el proceso que se ha tenido en cuanto a mujeres dentro de la escena, mujeres vocalistas, ujú, guturales, y digamos que me encuentro como con dos cosas. Uno, que cuando yo inicié, sí eran muy pocas, o sea, ujú, realmente como que no había como ese reconocimiento, lo cual no significa que no hubiera mujeres trabajando en el asunto, sino que como que no se visibilizaban mucho, como que no. Pero entonces, por ejemplo, ahí yo vengo como de esa era de, no sé, Joana Sevillano, que pues obviamente ella ya lleva un montón también acá en la escena, Carolina de Absai. eh, bueno, esas eran como con las que yo me encontraba normalmente. Habían un par también, Franci Garzón, bueno, se me escapan ahorita los nombres, pero digamos que si podía contar con los dedos, diría de con las que yo me relacioné en toques y que yo decía como, ah, esta nena también canta, están, digamos que unas 8, unas 9 más o menos. Eh, Después de un tiempo por acá, yo diría que hace como unos que 4 o 5 años, he visto que se ha masificado el rol de la mujer vocalista o integrante de alguna banda de metal o ujú. de un género pesado dentro de la escena. De pronto vuelvo y repito, puede ser que antes era que no se visibilizaba, pero Exacto. que estaban ahí trabajando, Ajá. que creo que eso es lo que ha pasado también. Pero de un tiempo para acá como que se ha visibilizado muchísimo más y han venido pues obviamente como nuevas generaciones de nenas ya súper empoderadas diciendo voy a cantar metal y eso es lo que quiero hacer o quiero tocar este instrumento y lo han hecho, ¿sí? Ujú. Lo que pasa es que creo que igual siempre habrá falta más difusión y no solamente lo digo en el tema de las mujeres, sino digo, el metal no es el metal es algo contracultural, no es Ajá. algo popular. Ujú. Entonces, definitivamente, seas hombre o seas mujer, es muy complicado el tema de la visibilización, de poder lograr unos escenarios grandes. O sea, es complejo realmente para los dos aspectos, o sea, para los dos géneros Ujú. independientemente. Pero creo yo que sí ha habido una evolución que ahora veo como, como, como que las nenas están más empoderadas. Lo que percibo tal vez es que hay una falta de constancia y está Ujú. bien también, porque puede ser que yo quiera llegar a hacerlo y que de pronto me aburra la escena, me aburra como que no me sienta yo y decido hacer otro tipo de cosas, Ujú. porque de hecho muchas de las que conocí son, más bien, son pocas las que permanecen de las que Ok, conocí vale. haciendo esto. Yo creo que esto es un trabajo bastante complejo, se necesita mucha pasión, mucho dinero también Ujú. para los ensayos y demás, porque esto es autogestión, esto es sacar del bolsillo. Ujú. Entonces creo que son muchas cosas que también influyen y que no se puede ver solamente por el tema de género, Ujú. sino que también hay muchas cosas de pronto para los manes es un poco más sencillo. O sea, por ejemplo, conozco casos donde hay nenas que se han retirado porque fueron mamás, porque les toca ahora asumir una vida familiar, porque sí, donde se refleja justamente que sí, que a pesar de que estamos en otra época del mundo, en el tiempo, igual las cargas siguen siendo un poco más Iguales. repartidas. Ajá, Entonces exacto. muchas terminan como, no, es que me voy a dedicar a mi bebé, me voy a dedicar a mi familia, porque entonces no me da el tiempo, porque además Ujú. tengo que ser madre, trabajar, no sé qué. Entonces creo que también a veces la falta de constancia puede también ser influenciada por ese tipo de cosas y de roles que uno también sigue asumiendo, o sea, porque Ujú. no es que ya las cosas cambiamos y ya todo es equitativo, no, o sea, para cambiar esas estructuras que ya están súper fijas, pues es muy complejo y es una lucha también, pero pues ahí como que vamos. Entonces yo creo que ahorita la nueva tendencia
de las mujeres que están haciendo cosas y que están interesadas en aprender, en general, son muchas. Lo que pasa es que ya creo que también depende de la constancia de cada uno y que ser mujer dentro de este proceso lleva también unas responsabilidades muy grandes y creo que dentro de esas es justamente la constancia y la disciplina. O sea, a veces uno dice como, yo nunca he pensado en botar la toalla realmente porque yo digo, o sea, si a mí me quitan esto, o sea, me muero. O sea, si yo no grito, me muero. O sea, no, yo creo que voy a ser de esas viejitas de 50, 60 años que van a seguir gritando y haciendo eso, así hagan el ridículo, no importa porque es que eso es algo que ya hace parte de mí. Pero entonces yo digo como, bueno, sí, claro, esto es una cuestión de perseverancia, de constancia y sobre todo de ganas, o sea, de que realmente yo hago esto porque a mí esto me mueve y me conecta con algo. Puede ser que alguien se meta diciendo como, oiga, qué chévere cantar y qué chévere hacer eso que usted hace, pero de pronto en el proceso se da cuenta que no, que definitivamente eso no es, y está Exacto, bien también, o está bien sea, está también. bien. Sí, es como un Es, proceso. Todos los artistas tienen que tener ese proceso y de pronto no les gustó eso y encuentran otra cosa o, en fin, todo tiene que ser es, así. Exacto, son procesos y creo que está bien. De pronto puede ser que los hombres sean un poco más constantes en esto, ¿sí? Que desistan, deserten menos que las mujeres, Ujú, pero creo que sí los procesos vienen a la par, solo que hay diferentes situaciones donde de pronto dicen como no, ya no, o no puedo, o lo que sea, ¿sí? O sea, hay ujú. muchas cosas ahí, pero que sí se está trabajando, sí, que sí se está formando generaciones de mujeres vocalistas, sí, que hay unas brutales, poderosísimas, que de pronto no se visibilizan mucho o que no son tan constantes y por eso no se ven, pero que sí están trabajando, ahí está, o sea, existen. Eso es como yo lo veo. Genial, no, muy chévere tu perspectiva del asunto y muchas gracias por aportarnos aquí, que quede en los anales de la historia mientras que el internet exista, que Karina dijo eso, ¿sí? Eso, por favor, sellado ahí, en Exacto, piedra y todo. sellado, claro, en piedra digital, ¿no? Entonces, mientras el Exacto, internet exacto. exista y la energía exista, se dirá. No, Karina, de verdad que pues muchísimas gracias por estar aquí. Por fin, yo sabía que esta conversación iba a ser así, algo muy chévere, muy concreto, eres muy clara en tus conceptos. Felicitaciones por todo ese trabajo que estás haciendo. Yo creo que nos hizo falta fue cerveza, tiempo y, y yo creo que vale la pena y que no lo comenten si quieren saber ya todo lo de Breeding Violence, que me parece que es una harina de otro costal y que yo creo que vale la pena pues como enfocarnos en ese concepto porque me parece súper interesante. Hablamos mucho de Sacred God, pero creo que vale la pena que no lo comenten si de pronto quieren hablar ya de Breeding Violence. De nuevo, Karina, dale, ¿qué me ibas a decir? Perdón que te estoy interrumpiendo. No, pues aprovecho para hacer unas cuñas, cuñas Sí, dale. parroquiales. Dale, de una. Este es Bueno, tu espacio. primero, invitarlos a, bueno, primero agradecer de verdad el espacio y como la propuesta tan severa porque creo que no existen espacios así donde, es decir, existe la entrevista al vocalista, pero no digamos con este sentido de, bueno, ¿usted realmente qué hace? Además Ujú, de ser la cara y de la banda y de eso, bueno, ¿usted qué escribe? ¿Cómo lo escribe? Creo que eso me parece muy dignificante, la verdad, y muy a propósito, porque una banda justamente es eso, todos tienen un rol y por eso funciona como un engranaje. Cuando una banda no funciona es porque alguno no está cumpliendo su rol o no hay una conexión realmente que permita un trabajo armonioso entre la banda. Y creo que eso también se proyecta en escena. ujú. Por otra parte, pues hacer como los anuncios, aprovechar este espacio para invitarlas a todos los que nos están viendo a estar pendientes de este lanzamiento de nuestro último tema que hace parte de este EP denominado Bardo, de Sacred Goat, que se denomina Karma, que es con el que se cierra como esta cuatrilogía, no sé cómo se diga, pero bueno, estos 4 temas, que es una historia enlazada, que digamos tiene un trabajo brutal desde pues obviamente desde la parte escrita, desde lo instrumental, o sea, si ustedes ponen en comparación el Sinful Self, que fue nuestro primer álbum, Ajá. con este, ustedes van a decir, ¿qué le pasó a esta banda? O sea, Ujú. qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿Cambiaron los músicos? ¿Qué cambió? Pero pues creo que el cambio es más una evolución y pues esperamos que ojalá les guste bastante, que ojalá nos dejen sus comentarios, vamos a estar como muy pendientes en redes sociales para contestar, porque si queremos como saber como, bueno, o sea, qué perspectiva tienen de esto que hacemos, porque finalmente esto lo hacemos, obviamente,
en mi caso para hacer catarsis, pero también obviamente para ustedes, para que se conecten, para que digan como, wow, severo, para que sea inspirador de la forma en que sea, en, oh, yo quiero cantar así, o yo quiero escribir así, o yo quiero tener una banda así, o bueno, qué chimba, yo no había pensado nunca en este tema, quiero leer, o sea, no sé, la idea es como inspirar de las formas en que cada uno pues le vibre, ¿no? Ajá. Y también cerrando el tema, pues con Breathing Violence, ojalá si ustedes quieren escuchar cosas más, porque esa es otra harina de otro costal, Ajá. con mucha harina, con Sí, muchísima harina, que exacto. de Es que hecho tiene está, mucha carne. exacto, y que Ujú. está en un proceso, de hecho, de nacimiento, de hecho ese viene de una muerte-nacimiento, o sea, Ok. primero nació, luego murió y volvió a nacer, y en este nacimiento viene con cosas muy potentes, o sea, de hecho el formato cambió bastante, o Ujú, sea, aquí digamos que estamos sin género, ujú. somos sin género, o sea, va a venir unas sorpresas bastante grandes y va a haber unos complementos, de hecho, en lo musical, en lo instrumental, muy brutales. Entonces, estén pendientes porque vamos a tener tanto con Sacred Go como con Breeding, vamos a tener unos toques recientes. Con Sacred vamos a tener toque el 29, este 29 de octubre, en la primera de mayo. Entren a las redes sociales para que miren ahí dónde es, porque es que tengo mala memoria y se me olvida, perdón. Con Breeding también vamos a estar en noviembre en un evento que va a ser como el renacimiento de Breeding, entonces para que estén súper pendientes de lo que se viene. Genial, genial. Ya saben, chicos, que a escuchar estas dos bandas porque, pucha, candela total. Bueno, Karina, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Eh, Encantadísimo y bueno, esperemos pues que un par de cosas. Nos volvamos a ver para hablar de Breeding Violence y alguna vez toquemos juntos en algún toque. ¿Te parece? De una, que sea un trato. Ojalá, ojalá que Ahí suceda quedó eso. grabado, ahí quedó. Sí, exacto, ahí quedó ya en piedra digital, en mármol digital. Muchísimas gracias, Karina, de nuevo. Y bueno, cuídense mucho. Saludos a los chicos de Sacred Goa. Y bueno, chicos, esto fue Vocales, sesión número 20. Ya saben, suscríbanse, comenten, den like, compartan. Y bueno, y nos vemos el próximo jueves, que quién sabe quién irá a ser. Y bueno, chao, cuídense mucho.